Frankenstein no es una obra de ciencia ficción, es una historia sobre padres ausentes. Mary Shelley escribió Frankenstein cuando aún lloraba la muerte de su hijo. Presiento que Guillermo del Toro filmó su propia versión como si fuese una disculpa hacia sus propios hijos. Ambos en realidad hablan de lo mismo, de cómo la ausencia paterna los convirtió en monstruos. Este análisis contiene spoilers, así que por favor mira la película antes de continuar. Poco se sabe con certeza sobre la infancia de Guillermo del Toro. Sabemos que nació en Guadalajara, que su padre Federico del Toro fue un empresario automotriz exitoso y que su madre Guadalupe Gómez fue actriz. Esa combinación, la exigencia del mundo empresarial y la sensibilidad del arte, parece haberle dado al pequeño Guillermo una doble herencia, la del control y la de la imaginación, algo ideal para un director de cine. Asumo que al creer en un entorno tan católico y conservador, con estructuras rígidas de culpa y deber, puede ser biológicamente moldeador, ya que el sistema nervioso de un niño expuesto a altos niveles de control tiende a desarrollar lo que los neuropsicólogos llaman hipervigilancia adaptativa, una atención constante hacia su entorno para detectar el peligro, para detectar la crítica, la desaprobación o el castigo. Y cuando ese niño no puede sacar esa frustración hacia afuera, su energía se redirige hacia adentro, y esta represión se transforma en introspección, en obsesión, en creación. No es casualidad que Guillermo del Toro, al igual que Tim Burton, crecieran como niños introvertidos, retraídos, fascinados por lo abyecto, por lo monstruoso, por aquello que la sociedad rechaza. En una entrevista, del Toro confesó que se crió en una casa rodeada de santos desangrándose y apuñalados. Para él, eso era el gótico mexicano. Y evidentemente, en Frankenstein encontró al santo de los discriminados y de los diferentes. Del mismo modo, Mary Shelley, después de nacer, ya había cometido su primer crimen. Ella, sin querer, le arrebató la vida a quien se la dio, a su madre, la filósofa Mary Wollstonecraft, quien murió pocos días después de las complicaciones del parto. Y desde ese instante sospecho que Mary Shelley cargó una culpa imposible, la culpa de existir. La literatura psicoanalítica sostiene que una hija sin madre no solamente pierde un afecto, sino que también pierde un modelo interno de cuidado, ese espejo que le enseña a sostener, a proteger, a sobrevivir sin odiarse. Y cuando esta figura falta, la niña no aprende a calmarse, sino a controlarse, no aprende a sentirse, sino a imaginarse. Más tarde Mary Shelley perdería a su segundo hijo, y en su diario ella escribió: "Soñé que mi pequeña volvía a la vida, que el fuego la calentaba y respiraba otra vez". Frankenstein no fue una novela de ciencia ficción, fue una fantasía reparadora, un acto compensatorio, el intento de una hija por devolverle la vida a su madre y por redimirse como creadora de vida después de la pérdida de su hijo. La ausencia materna genera una herida que se imprime en el cuerpo: hipervigilancia, autocrítica, miedo a no ser suficiente. La biología lo confirma. El sistema nervioso de una persona, quien crece sin un apego seguro para sobrevivir, aprende a estar obsesionado con el peligro, con la crítica, con la disciplina, con la técnica. Y cuando ese cuerpo es incapaz de rebelarse, incapaz de criticar, incapaz de expresarse, empieza a reprimirlo todo y expresarlo en forma de expresión artística. Ahí es donde tanto Mary Shelley como Guillermo del Toro se vuelven como siameses nacidos de la misma herida. Por eso, cuando Shelley imagina a Víctor Frankenstein, en realidad está hablando de sí mismo, de una creadora culpable, de una hija que da vida, y al mismo tiempo destruye lo que crea. Y cuando describe a la criatura, describe al reflejo que no sabe si merece existir. Frankenstein no es solo la metáfora del hombre que juega a ser Dios, es la historia de una mujer que intentó reparar con palabras el cuerpo que la muerte separó. Ella es el monstruo y el creador, la madre y la hija, la víctima y el dios al mismo tiempo. En esta paradoja, Mary Shelley nos deja una verdad devastadora: que el acto de crear siempre nace de una pérdida, y que a veces escribir no es solamente imaginar, sino también compensar una realidad que ya sea destruimos por nuestra propia negligencia o una realidad que la vida no nos permitió vivir. En una entrevista el propio Guillermo del Toro lo admitió: a veces no nos damos cuenta de que seguimos comportándonos como los niños que nuestros padres moldearon. Y tal vez Frankenstein sea su confesión más íntima, no como una película de terror, sino como un alegato a la ausencia paterna. Hay cosas en la película que no estaban en el libro original, por ejemplo la deformación de Víctor Frankenstein, esa pierna lastimada, un detalle que lo hace parecerse más a un Ricardo III que a un científico ambicioso. Me parece una decisión muy acertada, quizás sea una forma de criticarse a sí mismo, por toda la alienación que quizá le generaron sus monstruos, sus películas, su mundo virtual, su mundo imaginario, o tal vez es una crítica a su propio padre, que por mantener su empresa no pudo estar con él. Todas estas son conjeturas. Quizás estoy siendo muy atrevido en intentar psicoanalizar a Guillermo mediante su película, pero lo que sí siento es que Guillermo del Toro cuida demasiado al monstruo. Tal vez por esa afinidad que tiene con él, por esa compasión que le genera el mismo monstruo, quizás porque se proyectó en el monstruo, ya que Frankenstein es casi un mártir, es una figura casi que inocente, angelical en la película. Quizás demasiado inocente si lo comparamos con la versión de Mary Shelley. En la novela, la criatura de forma consciente y voluntaria asesina a Elizabeth, y en la película, Víctor
la asesina por accidente. Y eso cambia todo. Esta modificación, en mi opinión, es una forma de beatificar demasiado al monstruo, de volverlo un símbolo de pureza más que una conciencia virgen que absorbe lo mejor y lo peor de la sociedad. Aún así, lo que hizo Jacob Elordi con el monstruo me parece algo remarcable. Su corporalidad, su voz, esa forma de moverse entre lo humano y lo ingenuo, es digna de un ángel caído. Y esa estética final, cuando explota la dinamita y la criatura tenía puesto ese saco, esa gabardina oscura, una vez su tela chamuscada, parece como que si la criatura tuviese alas negras, como que si fuese un auténtico ángel caído. Me parece una representación maravillosa. Creo que es una gran adaptación corporal del personaje. No porque sea fiel al texto, sino porque en cierto sentido Del Toro amplía su sentido. Porque mientras el Frankenstein de Mary Shelley exploraba la ausencia materna desde la mirada de una mujer, el Frankenstein de Guillermo del Toro explora la ausencia paterna desde la mirada de un hombre. Y eso en el fondo es lo que la hace tan poderosa. Porque más allá de la técnica o de la fidelidad literaria, esta película se siente como una reconciliación. Como si Del Toro al encontrar esta historia no hablara solo del monstruo, sino también del niño que fue, o del padre que quizás no pudo ser. A veces olvidamos que la palabra monstruo viene del latín monstrum, que significa mostrar, enseñar, advertir. Y ese es en realidad el rol de los monstruos. Mostrarnos la herida, lo prohibido, lo mórbido que intentamos ocultar. Porque el que huye de su herida es el verdadero monstruo. En cambio, quien observa su cicatriz, quien la honra, quien aprende a mirarla sin vergüenza, ese es quien tiene la capacidad de transformarse. Dejemos de ver a los monstruos como estos seres a través de los cuales proyectamos todo nuestro morbo y empecemos a verlos como espejos, como seres que cargan nuestras peores condenas, nuestras mezquindades, nuestros traumas, porque al final los monstruos no vienen a asustarnos, vienen a recordarnos lo que todavía no tenemos el valor de mirar. Bien, si conoces a alguien que tiene miedo de mirar su propia herida, compártele este video, quizás puedas ayudarlo a honrar su cicatriz. También déjame saber en los comentarios, ¿qué te pareció esta adaptación del Toro? ¿Qué te pareció el mensaje? ¿Existe algún otro monstruo que te haya hecho sentir y verte a ti mismo sin ningún prejuicio? Juntos ayudemos con nuestro testimonio, desahógate en los comentarios. Y bueno, si te gusta leer, escribir y la crítica estética, te recomiendo que me sigas en Kick, donde solemos analizar textos, películas y mangas en tiempo real. Muchísimas gracias a todos por su apoyo.